A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Estamos en la cuarta charla sobre el arrepentimiento. Hemos explicado qué significado tiene el arrepentimiento. Cómo podemos paso a paso arrepentirnos, que primero es un acto de corazón, estar arrepentido en corazón y después en la palabra, en la lengua y después ponerlo en práctica. Quiere decir compensar lo que hemos hecho, el pecado que hemos hecho, la opresión que hemos hecho en contra de nosotros mismos, en contra de otra persona. Hoy vamos a explicar un poco más este asunto. Por ejemplo, si durante un tiempo yo no he rezado, entonces, ¿qué es arrepentimiento? Es que voy a volver los rezos perdidos. Si no he ayunado durante un tiempo, voy a volver a ayunar los ayunos perdidos. Si tengo deuda con alguien, por ejemplo, o tengo deuda con Dios, no he pagado zakat, que por ejemplo una persona que tiene agricultura le toca pagar zakat. Zakat es un porcentaje determinado de los productos de agricultura, por ejemplo, de los animales, etc. O no ha pagado homs. Homs es una quinta parte de ganancia que cada año lunar, se calcula y se paga para difusión de la fe, difusión de la religión. ¿A quién? Al mujtahid, al ayatollah que sigue. En nuestro caso, por ejemplo, que seguimos a Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nuestro querido líder. Entonces, ya que es nuestro marja, nuestro referente religioso, entonces pagamos este homs a despacho o representante de él. Bueno, eso es tauba, arrepentimiento. Hoy vamos a continuar con las narraciones, terminando ese tema. Cuando una persona se arrepiente, quiere decir, pide perdón a Dios y ya está arrepentido, no quiere volver más. Dios le va a ocultar sus pecados. ¿Qué quiere decir? Dios no lo va a poner en evidencia. Algunos pecados son que Dios ha prometido difamar a esta persona, poner en evidencia. Como Dios no quiera, por ejemplo, la fornicación. Hay una narración, la persona que cae en la fornicación, Dios lo pondrá en evidencia, que todo el mundo sepa que es un fornicador. O algunos otros pecados que si una persona lo cometa, entonces una de las consecuencias es que Dios lo va a difamar, lo va a poner en evidencia que todo el mundo lo sepa. En esa narración del Imam Ali alayhi salam que dice, Man taba, taba Allahu alayhi. La persona que pide perdón, Dios lo perdonará. Esto que usted lo pidas, enseguida Dios te otorga. Tú pides perdón, pero de corazón, no solamente sea de la lengua. Dios te lo perdona. Va umirat jawarihuhu an tastura alay. Sabemos que uno de los testigos que siempre nos acompañan, siempre estamos en presencia de los testigos. ¿Cuáles son los testigos? Nuestro cuerpo, nuestra mano, nuestro pie, nuestro ojo, nuestro corazón. Todo en el día del juicio final van a ser testigos. En el Sagrado Corán dice, cuando la persona ve que su cuerpo, su propio cuerpo, están dando testimonio en contra de ella, entonces pregunta, Lema shahidtum alayna, ¿por qué están dando testimonio en contra de mi persona? Dice, Dios nos puso a hablar. Todo el mundo tiene una forma de recepción, una forma de ser testigo. Entonces, en el día del juicio final, nuestra mano va a decir, sí, yo he, por ejemplo, hecho este pecado, yo he cometido este pecado en el día del juicio final. Entonces, no se puede negar la realidad. Pero cuando una persona se arrepiente, Dios ordena a todos sus miembros, a todo su cuerpo, a todos los testigos que lo olviden. Dios lo va a ocultar ese pecado. Entonces, وَبِقَاءُ الْأَرْضِ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ. Un otro testigo es
la tierra. Cada terreno que estás, este terreno, estas paredes, estos techos, este lugar donde estás van a ser testigo en el día del juicio final. Dios, después de arrepentimiento, ordenará que ellos oculten este pecado. Incluso Dios hará olvidar a los ángeles que son guardianes, que escriben los hechos buenos y los pecados. Dios hará que esos ángeles, ellos también olviden nuestros pecados. Pero podemos tomar una conclusión de esto. Si nosotros conocemos a algún musulmán, algún creyente, alguien que tal vez antes de entrar en el Islam tenía un pasado, puede ser un pasado sucio, un pasado lleno de pecado. Ahora que ha arrepentido, ahora que Dios le ha ocultado, nosotros no podemos poner en evidencia su vida pasada. Y eso es prohibido en el Islam. Usted sabe que fulano antes de entrar en el Islam era, no sé, borracho, no sé, era tal. Ahora que ya ha entrado en la fe, ahora que Dios le ha perdonado, ahora que se ha arrepentido de su pecado, no se puede poner en evidencia su vida pasada. Tampoco con los amigos cercanos. No es que son de confianza, aunque sean de confianza. Cuando Dios hace olvidar a los ángeles guardianes, entonces nosotros ¿con qué autoridad podemos poner en evidencia un pecado de nuestro amigo, nuestro hermano? Y ahí viene otra conclusión. Si algún día hemos visto a alguien que ha cometido un pecado, ¿sí? A un creyente, pero no sabemos que se ha arrepentido o no. De igual forma no se puede ponerlo en evidencia. Es un pecado capital contar el pecado de otros para otra gente. En una narración muy linda del Imam Sadiq alayhi salam, que es del profeta David. ¿Sabe que nosotros los musulmanes consideramos al profeta David y al profeta Salomón como profetas? Profetas que más que ser profeta tenían el gobierno. Nosotros no los consideramos como reyes o como reyes pervertidos. Dios no quiera, al-ayudu billah. Y lamentablemente en otros libros atribuye algunos pecados a estos grandes profetas, David y Salomón, pero el Sagrado Corán dice que estos profetas son infalibles. Y todos estos pecados que algunas personas atribuyen a estos grandes profetas santos de Dios son mentiras. Y no se puede creer que algún profeta haya cometido el pecado. Porque ellos deben ser el ejemplo de la práctica de lo que dicen, de lo que enseñan. Si un profeta no ponga en práctica lo que enseña, entonces ¿para qué sirve su profecía? ¿Para qué sirve lo que ha traído para nosotros? Entonces los profetas son ejemplos de la vida y ejemplos en la práctica. Hay una narración muy linda del profeta David, ala nabiyana wa alayhi salam, dice Imam Sadiq alayhi salam, أوحى الله عز وجل إلى داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام. Dios reveló al profeta David, ya David, oh David, إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا, cuando un creyente equivoca, comete un pecado, ثم رجع, después vuelve, وتاب, se arrepiente. Dice Dios, he equivocado. Dios, la verdad, me ha superado mi lujuria, no sé, me ha superado tal y ya estoy arrepentido. Min dhalika dhanb, está arrepentido de ese pecado. ¿De qué forma? Escucha esa parte de lo más importante. Wastahya minni inda dhikri. Es un carácter importante. ¿Quieres saber que Dios ha aceptado tu arrepentimiento? Dice arrepentimiento verdadero es cuando tú recuerdas este pecado, te da vergüenza. Eso es el arrepentimiento. No es que con orgullo va a contar a los demás, sí, he hecho esto. No. Cuando recuerdas, Dios, he equivocado eso. Dios, me da pena. Dios, me da vergüenza. Dios, perdóname. Así.
Cada vez que recuerdas ese pecado, debe estar avergonzado, que te dé vergüenza por lo que has hecho en ese pecado. Esto es el arrepentimiento. Entonces debemos estar tan triste y tan arrepentido que solamente recordando ese pecado nos dé la vergüenza. Entonces dice, si este siervo creyente sea así, dice, Ghafartu la. Dios dice al profeta David, yo lo he perdonado. Wa ansaytuhu al-hafadha wa abdaltuhu al-hasana. Y voy a hacer que los ángeles guardianes olviden todo lo que han escrito. Y lo voy a reemplazar por obras buenas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Dios no solamente va a borrar los pecados. En cuando una persona está arrepentida, porque le va a costar desarraigar el apego del pecado. Entonces, este gran esfuerzo que hace, Dios le va a recompensar. ¿Cómo? Va a borrar el pecado. Por ejemplo, si usted va a escribir algo malo, ¿sí? Cuando lo vas a borrar, se queda rastro. Pero cuando Dios va a borrar el pecado de nuestro cuaderno de los hechos, no va a dejar rastro. Va a ser limpio, va a ser puro como en primer día. También, yubaddiluhu al-hasanat. Dios va a escribir recompensa, obras buenas en su lugar. Borrará oscuridad en tu corazón y escribirá la luz y escribirá la recompensa y pondrá en ese lugar actos y obras buenas. Entonces Dios dice, Wala obali, no importa tan grande sea su pecado, no importa, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Wa ana arhamur rahimin. Dios es el más misericordioso, el más compasivo. La verdad, si una persona durante un tiempo ha hecho un pecado, aunque el pecado sea más grande, aunque sea lo más grande, pero si está la verdad arrepentida de lo que ha hecho, Dios lo va a perdonar. Y esto de un joven que era ladrón, esta historia que también era entre los hijos de Israel, que era un joven ladrón que siempre robaba en los caminos, acechaba a los viajeros, atacaba y los robaba. Entonces se narra que un día él llegó a la costa y encontró a una mujer que se había salvado de un barco. Ella llegó a la costa y podemos decir media enferma, mal y muy débil. Este ladrón, cuando observó y vio a ella, vio que es una mujer muy linda. Entonces Satán le vino a tentar. Y ya, porque era un ladrón, una persona que la verdad no tiene una decisión, una voluntad fuerte en contra de Satán, se deja ser tentada por Satán. Entonces se acercó a ella y ya quiso violarla. Ella empezó a llorar. Y él le preguntó, ¿qué te pasa? Dijo, es que me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? Es que alguien nos está observando. Y el joven, observando de ese lado a otro lado, ya no veo nada. ¿Quién nos está observando? Dijo, Dios nos está observando. Me da pena en presencia del Señor cometer ese pecado. De repente ese joven se puso a pensar, Dios, ¿qué me está pasando? Que yo soy la persona que está violando a ella y ella tiene tanto miedo. ¿Y qué será de mí? Entonces su corazón tembló y él cambió su vida. Se arrepintió. Durante 40 días estaba llorando, rezando y pidiendo perdón a Dios. Entonces pasó un tiempo, él fue hacia una ciudad. En el camino encontró a uno de los devotos más grandes de los hijos de Israel. Un gran sabio, un gran devoto, un gran hombre de Dios. Un viejo, así para que imaginas como, por ejemplo,
Esto de como un sabio viejo con barbas blancas, lindas, así. Entonces los dos juntos. En el camino, el sol era muy ardiente. El viejo sabio, ese hombre de Dios, le dijo al joven, joven, ¿qué tal si pedimos a Dios que nos envíe un nube que nos cubra? En aquel entonces ellos tenían, la verdad, confiaban en Dios. En todo pedían a Dios. Entonces dijo, bueno, hagamos la súplica. El viejo dijo, Dios envía un nube que nos dé una sombra, que nos cubra de ese sol tan ardiente. Y el joven dijo, amén. De repente apareció un nube y ya como les dio la sombra y les protegió de ese sol. Llegaron a un camino de doble vías. Entonces uno debería ir a la derecha, por ejemplo, otro debería ir a la izquierda. El joven arrepentido despidió de este viejo. Y de ahí, separándose, no puedes adivinar. El nube siguió al joven arrepentido, no a este viejo devoto. Entonces el viejo devoto le preguntó, joven, dime qué has hecho que Dios te quiere tanto, que Dios por ti ha enviado esta nube. Entonces el joven dijo, la verdad, yo no he hecho nada y soy un joven arrepentido. Esto quiere decir la importancia de arrepentimiento. Si una persona se arrepienta verdaderamente, Dios lo va a perdonar los pecados. Dios le va a escribir obras buenas en lugar de los pecados. Hay un asunto bastante importante que en este libro lo ha traído junto con el tema de arrepentimiento, que es el tema de Ta'alli ala Allah. Ta'alli ala Allah, ¿qué significa? Hay algunas personas que se suponen que tienen la autoridad como Dios. Entonces ellos dicen, fulano está en el fuego, fulano está en el paraíso, fulano está en el infierno. Quiere decir, deciden en lugar de Dios. Predicen el futuro de las personas. Eso es una mentira, es una calumnia. Podemos decir, esa persona no tiene autoridad. Ninguno de nosotros no tenemos autoridad para decir quién está en el fuego, quién está en el infierno, quién está en el paraíso. Sí, podemos hablar de los hechos. Este hecho es bueno, este hecho está mal. Este hecho te lleva al infierno, este hecho te lleva al paraíso. Esto sí puede decir, en base del Sagrado Corán, en base de las narraciones. Pero no se puede hablar de la fe de otra persona. ¿Yo quién soy para decir que tú tienes la fe o no lo tienes? No tenemos autoridad moral para incredulizar o, podemos decir, para justificar un hecho. Hay algunas personas, hay algunas sectas extraviadas que ellos se suponen en el lugar de Dios. Ellos con toda autoridad hablarán de otra gente. Fulano son incrédulos. Fulano son creyentes. Fulano son... No. Podemos hablar de los hechos. Sí, podemos decir, por ejemplo, beber bebidas alcohólicas en el Islam es prohibido y esto nos lleva al infierno. Pero tal vez este joven que ha bebido, el hecho que ha hecho está mal. Y si sigue así, sí va al infierno. Pero no podemos decir este joven ya qué destino va a tener. Tal vez va a arrepentirse. Tal vez va a pedir perdón y tal vez Dios lo va a perdonar. ¿Sí? Vamos a ver estas narraciones. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Dios dice, Wailul lil muta'allina min ummati. Wail significa qué lástima, qué maldición para los que predicen el futuro de otras personas. Alladina yaqulun, las personas que dicen, fulanon fil janna, fulano está en el paraíso. Y fulanon en nar. Va fulanon fin nar. Que fulano va a estar en el fuego, va a estar en el infierno. Hablar sobre los fallecidos. Hablar los que están vivos. No, no tenemos esa autoridad de hablar de eso. Sí hay algunas personas, por ejemplo, los asesinos del Imam Hussein alayhi salam. Eso está bien claro. Que una persona que ha llegado a esa decadencia moral está en el infierno.
Pero hablar, a veces la gente habla con una lengua suelta. Hable de lo que le da gana. Sí, esto es infernal, esto es del fuego, esto es del paraíso. No, eso no puede ser. En otra narración igual del mensajero de Dios dice, Inna rajulan qala yawma. Un día un hombre dijo, Wallah, la yaghfirullah li fulan. Juro por Dios que Dios no va a perdonar a fulano. ¿Tú quién eres para decir que Dios perdona a fulano o no? Si algún día ese pecador se arrepienta, Dios lo va a perdonar. Pero a ti, que lo has decepcionado, Dios no te va a perdonar. Escucha bien esta narración. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Cuando Dios escucha que uno dice, Dios no va a perdonar a fulano, Dios Todopoderoso dice, مَنْ ذَا الَّذِي تَأَلِّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ. ¿Quién ha dicho que yo no puedo perdonar a fulano? ¿Quién ha dicho? ¿Quién puede decir que yo no puedo perdonar? Es Dios, es todopoderoso. Puede perdonar a todos los pecadores. Si Dios perdona a todos los pecadores del mundo, no pasa nada. Pero el problema es que los pecadores se han contaminado su corazón. Sí que Dios perdona, pero tiene una condición, que ellos quieran volver hacia Dios. El sol brilla a todo el mundo, ilumina a todo el mundo. Pero cuando una persona se da vuelta, no recibirá la luz. Dios siempre está abierto para recibir a todos los pecadores. Entonces, si uno diga que fulano nunca Dios lo va a perdonar, Dios dice, ¿tú qué autoridad tienes para decir que lo voy a perdonar o no? Entonces Dios dirá, فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ. Solamente por decir esto en contra de tu palabra, Dios dirá, sí, lo voy a perdonar y lo he perdonado. وَأَحْبَتْتُ عَمَلَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ. Y anularé todos los hechos buenos que tú has hecho por decir que yo no puedo perdonar a fulano y no voy a perdonar a fulano. La verdad es que algunos creyentes piensan que tienen autoridad a hablar en lugar de Dios, y eso es falso. Dios puede perdonar a todos los pecadores y cuando quiera, si ellos piden, el perdón. Inshallah, pedimos al Altísimo que nos ayude a aprender bien el Islam y ponerlo en práctica. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.